Enoc es una persona sorprendente. Su vida es una vida que sobresale, es una vida influyente. En ese sentido, él es un héroe espiritual porque él tiene un efecto espiritual tan profundo en aquellos que lo rodean, inclusive en nosotros, debido a su ejemplo y su testimonio. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La muerte es una realidad ineludible en el ciclo de la vida de todo ser humano. Sin embargo, las Escrituras nos presentan casos extraordinarios como el de Enoc, que fue tomado por Dios sin experimentar la muerte. Pero ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de este evento particular? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la vida ejemplar de Enoc en la serie titulada 12 héroes inconcebibles en gracia a vosotros. Enoc es una persona sorprendente. Su vida es una vida épica, es una vida que sobresale, es una vida influyente. En ese sentido, él es un héroe espiritual porque él tiene un efecto espiritual tan profundo en aquellos que lo rodean, inclusive en nosotros, debido a su ejemplo y su testimonio. Pero aquí están los componentes o las características que constituyen ese impacto. Número 1, él creyó en el Dios verdadero. Él creyó en el Dios verdadero. Número 2, él buscó la recompensa de Dios. Él buscó el galardón de Dios. Él creyó en el Dios verdadero. Él buscó la recompensa de Dios. Número 3, él caminó con Dios. Número 4, él puso un ejemplo. Número 5, él predicó la palabra de Dios. Y como resultado, él entró en la presencia de Dios. Esa fue la consecuencia. Entonces, 5 cosas que decir acerca de él. Él creyó en el Dios verdadero. Él buscó la recompensa de Dios. Él caminó con Dios. Él puso un ejemplo. Y él predicó la palabra de Dios. Y como resultado, Dios lo elevó a su presencia. Ahora comencemos en donde ese bosquejo pequeño comienza al ver el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, y eso ciertamente fue el caso con Enoc, porque Dios caminó con él y lo llevó al cielo. Él había entrado en comunión con Dios. Pero el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. Y vamos a detenernos ahí por un minuto. Creer que Dios es el Dios que es Él. Esa es la base de agradar a Dios. Dice en el Antiguo Testamento 2 veces que Él caminó con Dios, que Él caminó con Dios. Aquí dice al final del versículo 5, Él agradó a Dios. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Realmente eso es lo mismo. Y en la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, en Génesis 5, en donde dice en el hebreo que Él caminó con Dios, la Septuaginta, el griego dice, Él agradó a Dios. Entonces, caminar con Dios simplemente es una indicación de que Dios acepta a uno. Él fue aceptable a Dios. Él fue agradable a Dios. Dios estuvo satisfecho con estar en su compañía, en su presencia, en comunión con Él. Y lo que establece eso es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, caminar con Él, estar en su compañía. Usted no viene a Dios por las obras, usted viene por la fe, y sabemos eso, y eso es enfatizado aquí. El que viene a Dios entonces debe creer que le hay. Usted tiene que creer en el Dios quien es Dios. Esa es una afirmación tan profunda que Él es. ¿Y cuál es el nombre cuando a Dios se le pregunta su nombre allá atrás en el libro de Éxodo? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Qué dice Dios? Yo soy el que soy. Y Él da el verbo ser. Y eso está aquí de nuevo. Que Él es yo soy el que soy, el yo soy eterno, el viviente eterno. Usted debe creer en el Dios quien es Dios, el que no es creado, el eterno. No en un Dios quien es una criatura. No en un Dios quien es hecho por manos o inventado por la mente humana. Un Dios inventado. Usted debe creer en el Dios quien es Dios, identificado en las Escrituras como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente la fe agrada a Dios, y solo cuando la fe es colocada en el Dios verdadero, el Dios verdadero. No hay otra manera de caminar con Dios, no hay otra manera de agradar a Dios, fuera de identificarse como un creyente en el Dios quien es el Dios verdadero y vivo y el único Dios. Esa es la razón por la que los mandamientos de Éxodo 20 comienzan con no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y el resumen de toda la ley es amar a
el Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, lo cual significa que no queda afecto alguno para otra deidad, porque ninguna otra deidad existe. Enoc creyó en el Dios verdadero, y eso agradó al Dios verdadero, y Dios entonces se dio a sí mismo en compañerismo y comunión y compañía a este hombre, Enoc. Él es una ilustración del hecho de que la única manera de caminar con Dios, la única manera de agradar a Dios, es al confiar en Él, al creer en el Dios quien es Dios. En segundo lugar, Él buscó la recompensa de Dios. Ahora observe de regreso en este versículo, el versículo 6, Él creyó que Dios es el Dios que es y que Él es un galardoneador de los que le buscan. Él creyó que Dios lo recompensaría por su búsqueda. Esto quiere decir lo siguiente. Él creyó que Dios es y que Dios es moral. Esto es, que Dios recompensa a la gente que lo busca, que Dios recompensa a la gente que lo sigue. Y definiendo eso aún más, que Dios recompensa a la gente que busca la santidad y la justicia, porque buscar una relación con Dios es buscar la santidad, buscar la justicia, buscar la pureza. Enoc no creó en el Dios de los deístas, alguna causa cósmica distante. Él no se habría enredado en lo que llamamos en la actualidad diseño inteligente, que en algún lugar allá arriba hay algún tipo de mente vasta que está detrás de todo, sino que él creyó en un Dios personal, un Dios que se preocupa, un Dios con quien él podía tener comunión y un Dios que recompensaría su búsqueda. Muchas personas creen en algún tipo de deidad, algún tipo de Dios, algún tipo de poder, algún tipo de mente divina, algún tipo de fuente celestial y originador, pero no creyó en un Dios quien era moral, quien recompensaba la conducta justa. Y buscar a ese Dios y creer en ese Dios fue un acto justo. David le dijo a su hijo Salomón en 1 de Crónicas 28:9, si lo buscas, Él será hallado por ti, pero si lo dejas, Él te dejará para siempre. Él es un Dios moral, Él es un Dios justo, Él es un Dios santo, y Él recompensará a aquellos que lo buscan. Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman, y los que me buscan temprano me hallarán. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. La cosa más justa que un ser humano puede hacer es buscar la salvación y la recompensa del Dios Santo. Salmo 58:11 dice, hay galardón para el justo. Proverbios 11:18, para el que busca la justicia, habrá una recompensa segura. Entonces lo que tenemos aquí es un hombre que entiende que usted debe creer en el Dios verdadero. Él entendió lo que Abel dio, conforme él dio su lección de vida, que la manera en la que usted viene a ese Dios en el que cree es mediante el sacrificio obediente. Él también habría entendido que este Dios responde y recompensa a los buscadores justos, aquellos que vienen deseando una relación con Él. Esto es lo que nuestro Señor estaba diciendo en el Sermón del Monte cuando Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe una cosa? Cuando una persona busca la salvación, está buscando la justicia. Están buscando ser librados de su pecado. Están buscando santidad. Están buscando pureza. Están buscando ser lavados, ser limpiados, ser perdonados. Y Dios hace eso y mucha más. Bendición, misericordia, gracia, paz, gozo, amor, cielo, herencia. Nómbrelo usted. Entonces aquí vemos a un hombre quien entendió que el camino a Dios era mediante la fe. Y él habría entendido cuál habría sido la lección más grande de la vida de Abel. Y la lección de la vida de Abel habría sido transmitida a él en unas cuantas generaciones. Él es la 7ª generación de Adán. Entonces, las lecciones de Abel habrían sido bien conocidas y bien establecidas y transmitidas. Él sabe que debe acercarse a Dios por la fe y la fe obediente. Y él también sabe que él necesita tener una relación con Dios porque Dios recompensará esa búsqueda con justicia y santidad. Y él necesita eso para escapar del juicio. Y eso lleva a la tercera característica de su vida. Él caminó con Dios. Lo dice 2 veces. Porque él creyó en el Dios verdadero. Porque él buscó la recompensa de la justicia y el perdón y la santidad que Dios da.
él terminó caminando con Dios, caminando por la fe. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa agradar a Dios? Bueno, podríamos hablar mucho de eso. En primer lugar, indica reconciliación, porque los pecadores por naturaleza están separados de Dios. Y Amós 3:3 dice, ¿cómo pueden caminar dos juntos a menos de que se pongan de acuerdo? Y Pablo afirma eso a los corintios cuando él dice, la luz y las tinieblas no pueden unirse, no pueden corresponder. Usted no puede colocar a Cristo y a Belial juntos. Entonces, lo primero que usted puede concluir es que este hombre está caminando con Dios. Hay una reconciliación que se ha llevado a cabo. Él ya no, tomando las palabras de Pablo en Efesios 4, él ya no está alejado de la vida de Dios. Él ahora está reconciliado con Dios. Yo diría una segunda cosa es implícita en esta unión, esta comunión. Caminar con Dios implica una naturaleza correspondiente, una naturaleza correspondiente. Esto es, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Por lo tanto, ningún pecador dejado en su pecado puede caminar con Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y ese sería el caso con Enoc. Debido a su fe, Dios le imputó justicia a Enoc y por lo tanto él fue aceptable a Dios. Él tuvo una naturaleza correspondiente. Dios es justo y para que un hombre camine con Dios, él debe entonces ser determinado como justo. Se le debe dar una justicia que no es de él, le debe ser acreditada a él, aplicada a él, imputada a él, y eso hace que ese caminar juntos sea posible. Y creo que también podríamos añadir que hay una voluntad rendida correspondiente. Caminar con Dios implica que deseamos su compañía santa, deseamos las demandas de esa compañía santa y nos rendimos a eso, nos entregamos a eso. Queremos esa comunión, queremos esa intimidad con Dios, queremos esa cercanía, queremos esa presencia, queremos esa comunión espiritual. Ese es Enoc. Y esto siguió durante 300 años. Piénselo. Piense en cuánta influencia tuvo ese hombre hacia la gente que lo rodeaba. Y sabe una cosa, conforme caminamos con el Señor 10 años, 20 años, 30, 40, nuestra influencia incrementa para bien y para Dios, conforme la gente ve nuestras vidas y ve las evidencias de la obra de Dios en nuestra vida. Simplemente imagínese a un hombre quien caminó en comunión íntima con el Dios vivo durante 300 años. En todo sentido, esa sería una vida digna de seguir, ¿no es cierto? Progreso constante, comunión estable, comunión dulce y el progreso espiritual de esa comunión evidente conforme él va pasando de un nivel de madurez espiritual a otro, más allá de cualquier cosa que veríamos en nuestra vida porque nadie vive tanto tiempo. Usted podrá conocer una persona que ha caminado con el Señor durante 60 años o 70 años, pero usted nunca conocerá una persona que caminó con el Señor como él. Entonces, este será un nivel de madurez espiritual que ni siquiera nos podemos imaginar. Todas nuestras experiencias se unen en la vida de manera acumulativa para edificar nuestra fe y para edificar nuestro amor hacia el Señor y para incrementar nuestro deseo de honrarlo y glorificarlo. Por esa medida relativa para nosotros, Enoc habría estado fuera de los esquemas. Un amante de Dios a un nivel que ni siquiera podemos imaginarnos, obediente a un nivel que no podemos comprender. ¿Cómo debió haber sido la paz en su vida? ¿Cómo debió haber sido el gozo en su vida? ¿Cómo debió haber sido el nivel de gratitud en su vida? Es incomprensible lo que este hombre fue. Piense en el cristiano más noble, dedicado y fiel que usted conoce, y este hombre es exponencialmente alguien que está más allá de esa persona. Se nos dice que andemos como Cristo anduvo. Se nos dice que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Luchamos por hacer eso en los pocos años que se nos dan en la vida. Aquí hay un hombre que caminó, que anduvo, como el Nuevo Testamento llama el andar en verdad. Lo llama el andar honesto, el andar de amor, el andar en la luz, el andar en sabiduría, el andar santo durante 300 años. ¿Qué lo propició? ¿Qué dio lugar a esto? Bueno, parece indicar que el nacimiento de Matusalén lo disparó. Ahora, la paternidad tiene sus motivaciones, pero probablemente no fue solo el hecho de que él tuvo un bebé lo que lo impulsó
a esta conversión, a esta salvación, a este caminar con Dios? ¿Qué cree usted lo que pudo haber sido? Bueno, pudo haber sido el testimonio de que Dios debió haberle revelado lo que se manifestó en el nombre de Matusalén, porque Él le dio a su hijo un nombre que hablaba de el juicio divino venidero. Y parece como si a la edad de 65 le estaba dando a su hijo un nombre dado por Dios, un nombre revelado por Dios, y que una vez que él estuvo consciente del juicio que estaba por venir y que iba a ser inaugurado cuando ese hijo muriera, él enderezó su vida espiritual frente a ese juicio. Pero aquí hay un hombre que caminó con Dios por 300 años. Él agradó a Dios porque él creyó en Dios. Él buscó la recompensa de la salvación y todas las bendiciones que Dios da, y él buscó comunión con Dios. ¿Sabe una cosa? Tengo que añadir otra cosa aquí. Otras dos a nuestro pequeño bosquejo. Él puso un ejemplo para nosotros. Él dio un ejemplo para nosotros. No hay duda de que esto es un ejemplo, pero quiero que vea cuán impactante fue el ejemplo. En Génesis, todos conocemos a un hombre que resulta ser el bisnieto de Enoc. Su nombre es Noé. Noé fue muy, muy diferente de toda la gente en su mundo. Muy, muy diferente. Escuche lo que dice en Génesis 6:8. Noé halló favor o gracia a los ojos de Jehová. Noé fue un hombre justo, irreprensible en su tiempo. Y después escuche esto. Noé caminó con Dios. Noé fue un hombre justo. Y Noé caminó con Dios. ¿De qué otras familias se podía decir eso en ese tiempo? De ninguna. Él se convirtió en el padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se corrompió a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Fue tan mala que el versículo 5 dice que el Señor vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Al Señor le dolió que había hecho al hombre sobre la tierra, le dolió en su corazón. El Señor dijo: quitaré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, de hombre, animales, a cosas que se arrastran, a aves de los cielos. Siento mucho que los hice. ¿Sabe qué vino? El diluvio, y ahogó a todo mundo en el mundo. Pero hubo un hombre que fue justo, irreprensible en su generación, y caminó con Dios, y fue el bisnieto de Enoc. Y podríamos decir que el testimonio de Enoc se apareció en Noé. El ejemplo de Enoc se apareció en la vida de Noé. Supongo en un sentido es algo bueno que se apareció, de lo contrario ninguno de nosotros estaría aquí. Él fue la clave. Ese es el impacto de una vida. Usted no mide el heroísmo, hablando espiritualmente, por el número de personas a las que influencia, sino por cómo influencia. Honestamente, podemos decir que la vida de Enoc no tuvo un impacto extensivo. Él no estableció un ejemplo que masas de personas siguieron. Realmente no sabemos cuántos siguieron su vida. Conocemos a un hombre quien esencialmente vivió la vida que Enoc vivió, y ese fue Noé. ¿Y cuán importante fue Noé? Usted nunca sabe cuán importante es una vida influenciada. Y hay otra área que causa que este hombre sea un héroe espiritual, inclusive frente a juicio horrendo, y con lo que podría pronto haber sido un impacto mínimo, y eso es que él predicó la palabra de Dios. Pase a Judas, la pequeña epístola de Judas. Y aquí encontramos una referencia a Enoc en los versículos 14 y 15. También acerca de estos hombres. ¿Qué hombres? Los falsos maestros. Falsos maestros. Es de lo que he estado hablando desde el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de personas, estos falsos maestros, versículo 8, estos hombres soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos falsos maestros son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: Enoc estuvo en un mundo lleno de religión falsa, de falsos maestros, en un mundo que iba dirigido a el diluvio y al infierno, un mundo rechazando al Dios verdadero, el Dios que es, el Dios que recompensa a los que le buscan, el Dios que desea caminar con pecadores, a quienes Él concede justicia. Ellos habían rechazado al Dios vivo y verdadero, pero en lugar de Él, hubieron muchos otros que escoger, y todos tuvieron a sus agentes de ventas, como siempre los tienen, los falsos maestros. Y Enoc, séptimo, desde Adán en generación, profetizó diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc fue un predicador de juicio en un tiempo en el que los falsos maestros proliferaron. Esta es una cita de Enoc. Es tomada de una fuente judía antigua llamada Enoc. Aparentemente es una cita precisa. Este no es un libro de la Biblia, pero es un libro que es parte de la literatura judía antigua, en el cual el mensaje de Enoc fue escrito y preservado. De manera muy clara, su mensaje fue: este es una sociedad impía. Él usó la palabra impío 4 veces. Esto es lo que lo hace tan sorprendente. Él es tan diferente de su generación. Él es el modelo de pureza y virtud y adoración del Dios verdadero, caminando en comunión dulce con Dios, maduro más allá de lo que podemos llegar a imaginar. Y Él se encuentra en medio de un mundo vil y corrupto. Creo que a veces asumimos que la cultura o la sociedad tiene que ayudarnos sin espiritualidad, que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Entonces tenemos que asegurarnos de que hagamos lo que necesitamos hacer en Washington y en la educación pública y en los medios masivos de comunicación para protegernos a nosotros mismos, simplemente para que el mundo no se vuelva tan malo como para que no podamos salir adelante. Bueno, el mundo estaba tan mal como el mundo puede estar. Todavía no hemos sido quemados por fuego, entonces quizás no estamos exactamente en el punto en el que el mundo estuvo cuando fue ahogado. Pero Enoc fue en contra de esta manera de vivir, y él estableció un ejemplo que fue seguido, por lo menos con toda certeza, por su bisnieto Noé y sus hijos, que fueron protegidos y preservados por Dios por el resto de la historia redentora. Enoc fue un predicador fiel y él predicó un mensaje no popular. Él no fue un predicador popular. ¿Cree usted que la gente quería oírlo si ese fue su mensaje? He aquí el Señor vino con sus santas decenas de millares. Este es el mensaje que el Señor le dio. Esos serían ángeles que venían a ejecutar juicio en contra de todos ustedes, pecadores impíos, por las cosas que han hablado en contra de Él. La sociedad entera estaba en contra de Dios. No fue que eran indiferentes a Dios. Dios no los ahogó porque fueron indiferentes a Él. Dios los ahogó porque estaban en contra de Él. Y Jesús lo expresó de esta manera: el que no es por mí es, ¿qué?, contra mí. Él es un hombre sorprendente, Enoc. Él va en contra de la sociedad por la manera en la que él vive y predica en contra de ella en su predicación. Él es el primer predicador de juicio. ¡Qué hombre tan sorprendente! Y como resultado de eso, él tiene un rapto privado. Él tuvo un rapto privado. Génesis 5:24 dice: Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero en Hebreos 11 nos da una descripción inclusive más específica. Dice esto: y no fue hallado porque le llevó Dios, citando de Génesis 5. Después, al final del versículo 5 dice: y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y él fue traspuesto para no ver muerte. Él no vio la muerte. Dios quedó tan complacido con este hombre. Quizás una lección que usted podría extraer de esto es que usted puede vivir durante 300 años y alcanzar ese nivel de espiritualidad, y quizás usted no tenga que morir. ¿Por qué Dios hizo eso por él? Para que él se pudiera convertir en una ilustración de lo que agrada a Dios. Él lo agradó. Él vivió en contra de su cultura, en contra del mundo. Y él predicó en contra del mundo.
y agradó a tal grado a Dios que Él nunca murió. Dios anhela la comunión plena de sus amados, y después de 300 años, Él estaba tan cercano como para estar listo para el cielo como alguien puede estar. El Señor simplemente lo traspuso en el proceso. Es una historia increíble. ¿Qué aprendemos de Enoc? Creer en el Dios verdadero, venir a Él como aquel que recompensará a aquellos que le buscan, venir mediante el sacrificio, caminar con Él y mediante nuestra comunión con Él, establecer un ejemplo para que otros sigan, para que aquellos que están en nuestra familia, generaciones tras generaciones, sigan nuestra fe, proclamar su mensaje de salvación y juicio, y un día, aunque en nuestro caso mediante la muerte, entrar a su presencia. No obstante, hay un rapto que está esperando, ¿verdad? Y Enoc es una ilustración del hecho de que antes de que el juicio final venga, el Señor va a arrebatar a la iglesia y después traerá el juicio. Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó que la verdadera comunión con Dios solo es posible a través de la fe en Jesús como el único Dios vivo y verdadero. Esto como parte de la serie 12 héroes inconcebibles en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Sé el papá que tus hijos necesitan, en donde el pastor John MacArthur examina principios bíblicos que le servirán como herramienta indispensables para ser el padre que Dios quiere que usted sea. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie 12 héroes inconcebibles, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición, y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. Radio Solidaria, la radio que edifica. Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria en esta mañana de martes, 10 de junio 2025. Las 9:36, 8:36 en las Islas Canarias. Un saludo para toda la audiencia. En esta mañana de martes te vamos a acompañar hasta las 2 del mediodía. Hoy con una programación variada porque vamos a tener a diferentes invitados. Van a ofrecer sus espacios y muchos de ellos se salen del prototipo que te ofrece Radio Solidaria de contenidos. Algunos son educativos, culturales. Hoy, por ejemplo, vamos a contactar con nuestro compañero Lorenzo Fernández, que nos va a presentar el espacio Aula Jurídica.
nuestro abogado de extranjería, estará con nosotros resolviendo dudas, inquietudes. Por eso te invitamos desde ahora a que nos dejes tu pregunta. Aula Jurídica. Lorenzo Fernández todos los martes. Tenemos devocional con William Muñoz. Tenemos tertulia de actualidad a partir de las 11 con nuestros invitados. Tertulia que ofrece Solidaria TV y nosotros aprovecharemos para conectarnos a ellos y ofrecértela en directo. Tenemos la compañía de Manuel Montoya en el espacio Volviéndonos a Dios. Tenemos las últimas novedades en productos en Librería Los Olivos. Ruth del Coso nos acompañará en esta mañana. Con nosotros también estará Jessica Juez. Muchos invitados más te esperan. Solo tienes que quedarte en Radio Solidaria. Acompáñanos. Participa de todos estos contenidos. Si alguno de estos espacios te gusta, te lo podemos compartir. Escríbenos un WhatsApp al 607-824-824. 607-824-824. También tienes la opción de enviarnos un correo electrónico a programas@radiosolidaria.com. programas@radiosolidaria.com. En unos minutos escuchamos a Luis Palau con el Espacio Cruzada. Antes, minutos musicales patrocinados por Librería Los Olivos. Again.
Así se titula la canción que ofrece la agrupación En tu presencia. Año 2012, hace 13 años presentaron este trabajo discográfico. La agrupación que, con el tema musical Tu Reino, también tituló así a su trabajo discográfico. De hecho, es la canción más destacada de este trabajo discográfico de la agrupación En tu presencia. Antes de escuchar a Luis Palau con el Espacio Cruzada, vamos a saludar a Jessica en esta mañana. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues muy bien, preparada en este un pelín menos caluroso martes. Han bajado un poquito las temperaturas. Vamos a tener tormenta en los próximos días, lluvias. Nada, van a ser pasajeras, porque cuando hay tormenta con este calor significa que vamos a tener días más calurosos. Así que aprovechemos esta pequeña tregua que nos ofrece el tiempo para, oye, lo que no haces con tanto sol lo puedes hacer en estos días. Puedes pasear, sí, puedes dar un paseo, exacto, puedes andar en bicicleta, puedes hacer deporte. Jessica, lo que cada uno quiera. Lo que más te guste, aunque, bueno, esperemos que si llueve, llueva bien, porque si no, lo único que va a hacer es subir un poco, además con humedad, ¿no? Ese calorcillo. Pero bueno, gracias a Dios por la temperatura que tenemos. No vamos a quejarnos, que luego nos quejamos y viene algo peor. Jessica con nosotros en Amigos. Buenos días a toda la audiencia. Si queréis participar con nosotros, si queréis mandar saludos, si queréis dejar vuestra pregunta al espacio Aula Jurídica con Lorenzo Fernández, este es vuestro programa. Si quieres mandar saludos a algún oyente, quieres escuchar un tema musical, Amigos, es ese programa. Una hora con Dios, así se titula este espacio que Luis Palau nos va a presentar. De lunes a viernes, a esta hora de la mañana, 10 menos cuarto, hora menos en Canarias, Cruzada con Luis Palau. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día estamos concluyendo con la serie de mensajes dedicada para el joven creyente. Así que no se pierda este último mensaje que lleva por título Una hora con Dios. Muchos saludos, mi estimado amigo oyente. Le quiero hacer una pregunta inmediatamente. Dígame usted, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta cada mañana? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que cruzan su mente? ¿Y cómo confronta usted el día? Ni bien despierta y confronta el hecho de que tiene 12, 14 o 18 horas por delante para vivirlas. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es el primer paso? ¿Sabe una cosa? En mi opinión, el pensamiento, la idea más importante que debe cruzar su mente, ni bien despierta usted en la mañana, es hablar con Dios. Yo cuando me despierto de la mañana, casi sin pasar un día, mi primer pensamiento es decir, gracias Señor, estoy vivo, estoy despierto, estoy de buena salud, me has dado un día más. Quiero hablar contigo antes de salir a la calle. ¿Sabe usted que es posible pasar una hora con Dios, o por lo menos media hora, solo con Él cada día, y de esa manera ser un cristiano más vigoroso, poderoso, fuerte, entusiasta, fructífero, alegre, que es una bendición para los demás? Estoy hablando en esta serie a los jóvenes creyentes. No me refiero a los meros jóvenes físicos, sino a los que son nuevos en Cristo. ¿Sabía usted que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él hizo una tremenda declaración? ¿Recuerda usted que cuando Satanás le sugirió a Jesús que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre, ¿recuerda lo que le dijo Jesús? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, la vida del hombre no debe consistir solo en el comer alimento físico tal como pan, carne y verduras. Debe mantenerse también con alimento espiritual, toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ese es el desayuno, la comida y la cena del espíritu y del alma. La Biblia, sí, la palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente y por lo tanto, el creyente sincero, disciplinado, el discípulo de Jesús deseará dedicar una porción de cada día para alimentarse de las Escrituras, que es el pan divino. Y no solo alimentarse de las Escrituras, sino cantarle a Dios, hablar con Él, regocijarse en su compañerismo. Se ha dado a llamar este tiempo una hora de meditación diaria, una hora con Dios. Y generalmente consiste de media hora o más en la mañana. Es una hora muy importante, la hora que pasamos por Dios. Hay muchas razones. Le voy a mencionar unas 5 o 6. Primero, porque Cristo está allí. Un famoso escritor decía: creo que cuando voy al encuentro de mi Salvador, Él ya está esperándome. Es una cita que tenemos cada mañana y Él me espera. Muchas mañanas lo he desilusionado, pero cuando recuerdo que Él está allí y que me espera, las cosas cambian. Sí, Cristo está allí. Pasar una hora con Él es el deleite del Señor. En el libro del Cantar de los Cantares, que sí es un libro para ayudar a la juventud a conocer los amores del matrimonio, pero también es un cuadro de Cristo y de su iglesia. En el Cantar de los Cantares vemos que el Rey, cuadro y figura de Jesucristo, espera a su enamorada, que es la iglesia, que somos usted y yo. Jesucristo nos espera cada día para pasar tiempo con Él. De mañana oirás mi voz, dice el salmista. Segundo, sin una hora pasada con Dios día tras día, la vida espiritual comienza a marchitarse. Usted puede ser una flor en el jardín del Señor. Usted puede ser un hijo en la casa de Dios. Pero si usted no cultiva su vida espiritual, cada día, día tras día, mes tras mes, año tras año, toda su vida, la vida espiritual se marchita. No muere 100%, simplemente no florece, no da perfume, no muestra color ni sabor, no es digna de observarse. Y demasiados cristianos comienzan con fuego en su juventud, pero se marchitan en la madurez. Oh, mi querido amigo oyente, no sea usted uno de esos. Me acuerdo un amigo mío en cierto país latino que no voy a mencionar. Estaba yo saliendo de cierta institución cristiana, alegre porque acabamos de hacer una película. Y este muchacho, caballero, porque es amigo mío, estaba sentado en este automóvil y me ve venir y voy y lo saludo. Y de repente él me dice: Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tenía una cara triste este hombre, digo, 45, 48 años. Y entonces me dice: Luis, ¿cómo haces? Que siempre parece que estás contento, siempre parece que estás entusiasmado. Mira, yo no entiendo. Yo estoy tan deprimido y desalentado en este momento. Y yo le digo: bueno, primero, yo también tengo mis momentos. Pero el secreto, ¿dónde está? El secreto de una vida no marchitada, sino una vida que florece, de una vida alegre, una vida victoriosa, una vida fructífera, ¿cuál es? Es caminar con Dios cada día, es hablar con el Señor Jesús cada mañana, es tener compañerismo con Él, es que no haya nubes entre mi Señor y yo. Y esas nubes desaparecen cuando paso un rato hablando con Él. Dijo otro gran escritor: ¿debo mantener comunión con Dios o mi alma morirá? ¿Debo caminar con Dios o Satanás caminará conmigo? ¿Debo crecer en gracia o la perderé? Y no puedo hacer estas cosas sin destinar un tiempo especial para tal fin. Lo necesito cada día. Tercero, solo pasando una hora con Dios se puede estar con el alma contenta. Jorge Müller, el famoso alemán cristiano, dijo: le agradó al Señor mostrarme una verdad cuyo beneficio he aprovechado por más de 14 años. Vi más que nunca que la primera y la más grande ocupación que debía atender cada día era tener mi alma en feliz comunión con Dios. No preocuparme tanto en cómo servirle, sino en tener mi hombre interior feliz y bien alimentado. Y Jorge Müller vivió hasta los 92 años de edad, ayudando a los pobres, a los huérfanos y a millares incontables de personas a que vengan a conocer a Jesucristo. Él pasaba hasta 3 horas solo con Dios cada mañana, con razón que tenía tanto poder. En cuarto lugar, pasar una hora con Dios orienta la mente hacia Dios, orienta los pensamientos hacia Dios. En quinto lugar, los pensamientos de Dios traen paz al espíritu. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice el salmista. Cuán preciosos. En sexto lugar, pasar una hora con Dios cada día, tratando de no perderla, es una tranquilidad para la mente.
¿Por qué? Porque uno aprende a mirar a los problemas a través de los ojos de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Claramente se ve que la hora de meditación no es solo un estudio bíblico. No es un estudio bíblico. Al estudiar la Biblia, el objetivo es obtener conocimientos, analizar palabras, capítulos, libros, todo muy bueno. Pero en esta hora de la cual estamos hablando con Dios, en estos momentos devocionales, de adoración, procuramos estar quietos delante del Señor, a fin de que Él nos hable por medio de su palabra. Repito lo que dice el salmista, léalo usted, se lo recomiendo, busque en su Biblia, Salmo 119, y marque los versículos 97 al 100, no se olvide. «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Primero, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Segundo, más que todos mis enseñadores he entendido. Y tercero, más que los viejos he entendido. Usted, joven cristiano, pase una hora con Dios por día y va a ser un cristiano lleno de vida toda la vida. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico info@luispalau.net. info@luispalau.net. Llegamos así al segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau, y hoy va a acompañarnos Danilo Montero con la canción que lleva por título Usa mi vida. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. De mi corazón, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.
que no tenemos nada que ofrecerte, tenemos el corazón dispuesto a ti, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Hasta aquí nos acompañaba Danilo Montero con esta preciosa melodía Usa mi vida. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir, pero si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Radio Solidaria, la radio que edifica. Si tienes problemas de alcohol, no te ahogues. Llámanos 902-444-117. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita en Remar. Manos que roban. Manos que hieren. Manos que dan, manos que protegen, manos de amor. Tus manos tienen vida. No cierres tus manos, ábrelas, extiéndelas. Cuando abres tus manos, abres tu corazón. Cuando extiendes tus manos, les amas. Tú les amas, ellos te lo agradecerán. Apadrina un niño. Proyecto de apadrinamientos PAN. Llámanos al 606 95 8000. Hace un mes organizaron una fiesta para que no viniesen a mi cumpleaños. Desde hace una semana he decidido no salir de clase al recreo para que no me quiten mi bocadillo. Además, al salir del colegio siempre se meten con mi aspecto físico y con mi familia. Y lo peor de todo es que ahora que lo sabes, no denuncies. Hazlo por mí, hazlo por ellos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Radio Solidaria, una radio comprometida. Las 10:02. Comenzamos la segunda hora de Amigos. Cruzada con Luis Palau ha sido el último espacio que hemos presentado en la primera parte del programa. Hay dos que te esperan en esta segunda hora: Devocional con William Muñoz y Aula Jurídica con Lorenzo Fernández. Te acompaña José Mederos, también con nosotros Jessica Juez. Saludos, Jessica, buenos días. Muy buenos días, yo también os acompaño. Que sepáis que estamos a lo largo de toda la mañana con vosotros para que, oye,
pues este martes lo podéis soportar mejor, ¿verdad, José? Porque en buena compañía se lleva mucho mejor. Claro, uno cuando está solo trabajando necesita a alguien para a lo mejor trabajar y distraerse. Yo soy de los que piensan que si estás trabajando y tienes buena compañía, tu trabajo va a ser más efectivo y además ese trabajo se va a pasar rápido porque estás hablando, estás charlando, te estás edificando, estás pasando un buen momento. Hay gente que prefiere trabajar sola y ese tiempo también se le pasa rápido. Pero yo soy de los que digo, mira, si estoy trabajando y tengo una buena compañía, tengo a mi hermano, tengo a mi hermana, tengo a lo mejor a mi esposa, o tengo un grupo de amigos, si estoy a gusto trabajando, charlando, pasando ese tiempo, en nada ese trabajo lo acabas. Y si lo haces lentamente, pues mira, Jessica, les da tiempo para escuchar todo el programa de amigos. Eso es, o sea, mira, es que además como es tan variado, José, enseguida siempre va a haber algo que te guste durante todo el programa, siempre va a haber algo que digas, esta sección me encanta, y para eso lo hacemos, para que la mañana se te haga amena y menos pesada. Hasta las 2:05 aproximadamente te vamos a acompañar en este martes, 10 de junio, primeros 10 días de este mes. En unos minutos, William Muñoz hablará de el corazón. Y el título del devocional es ¿Dónde comienzan las guerras? Además escucharemos a Vico C con esa canción que viene acorde a este devocional. Qué recuerdos, José, ¿eh? Era además la canción típica de nuestra juventud. La volveremos a escuchar para refrescarnos la memoria y para... Oye, en esa época estas canciones tenían mensajes que iban directos a los gobiernos, iban directos incluso a la sociedad, y eso es lo que Vico C con esta canción plasmó. Y la vamos a escuchar en unos minutos al término del devocional que nos va a presentar en unos minutos William Muñoz. Recordar que tenemos aula jurídica en un ratito, dejar vuestras preguntas, aprovechar estos minutos, no lo dejes para el final porque a lo mejor si abundan las preguntas, a lo mejor la tuya no se responde en este martes y se tendría que responder el próximo martes. Aprovecha 607-824-824. Numa humilde manjedoura, chorinho se ouviu, melodia tão especial. Num instante tão sublime, milagre o mundo viu. Era o choro do Messias, a profecia se cumpriu. Quanta honra os 3 reis magos tributaram ao Senhor, tão pequeno e especial. Vislumbraram a grandeza do seu reino de amor. E o que poderia eu ofertar ao Salvador? Eu iria lhe dizer coisas lindas de amor, pois pra sempre tu serás o meu Senhor. Não tenho ouro nem céu, mirra pra te oferecer o que ofertar, senão a minha vida diante do altar pra te adorar, Rei dos Reis. Eu iria lhe dizer coisas lindas de amor, pois pra sempre tu serás o meu Senhor. Não tenho ouro nem
Estás escuchando Radio Solidaria. Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del ministerio Viviendo su Palabra. En esta ocasión quiero compartir contigo un devocional titulado ¿Dónde comienzan las guerras? Para ninguno de nosotros es ajeno que el mundo está en un momento difícil. Vemos cómo hay guerras y rumores de guerra. Todos conocemos la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual estamos inmersos ahora mismo, y el mundo entero está recibiendo el impacto de esta guerra. Y en ocasiones nos preguntamos si estas cosas se podrían evitar. En ocasiones nos preguntamos si esto de alguna manera se podría solucionar. Déjame decirte en este día que la Biblia nos habla acerca de esto. Santiago 4:1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. La guerra ha roto la fuerza entre los hermanos, entre los pueblos. La semilla de sospecha se implanta en el corazón y el orgullo del hombre sale a relucir sobre las participaciones de todo lo que hay a su alrededor. Las lenguas comienzan a moverse y a esparcir chismes, y como una telaraña pronto quedamos enredados en ella, en esa telaraña en la cual somos presa de ese odio, de ese rencor, de esa malicia. Pero déjame decirte que hay algo claro: eso nace en tu corazón. La rencilla corre desenfrenada, y cuando la lucha es entre hermanos, casi preguntamos al Señor: Señor, ¿de qué lado estás tú? El Señor nos dice: yo no estoy de ningún lado, yo he venido para traer dirección a vosotros. Yo soy el capitán que dirige este barco. Yo he venido a ser la guía y la luz en las naciones. Hoy sabemos que las luchas, que las peleas, que las guerras vienen de nuestras luchas internas, de nuestras pasiones desenfrenadas que bullen en nuestro interior. Hoy sabemos que debemos de buscar al Señor con todo el corazón y arrepentirnos de todo esto, pues es la concupiscencia de nuestro corazón que sale a relucir en medio de este mundo de caos. Si seguimos leyendo Santiago, podemos ver cómo él dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin dudarlo, todo comienza en nuestro corazón. Es en nuestro corazón donde nacen los buenos y los malos pensamientos, es en nuestro corazón donde nacen los buenos y malos deseos. Buscamos tener éxito. En ocasiones los gobiernos buscan tener poder. Los reyes, los gobernantes, los políticos quieren el poder para poder gobernar de una manera firme y eficaz. Sin embargo, cuando obtienen el poder, lo que hay en su corazón sale a relucir. Y es donde empieza la guerra. Y muy difícilmente podremos nosotros eliminar este mal, este virus que inunda nuestra sociedad. ¿Sabes por qué? Porque no es algo que podemos tapar con un dedo. No es algo que podemos darle una vacuna o podemos darle una medicina para que se elimine. Es algo que nace en el corazón del hombre. Y tan solo cuando Jesús llega a la vida del hombre, el hombre puede cambiar. Tan solo cuando Jesús cambia tu corazón, entonces todas las cosas son hechas nuevas y todas las cosas viejas pasan. Cuando Jesús llega a tu corazón y limpia tu corazón, es cuando acaba la guerra y viene la paz. Cuando Jesús llega a tu corazón es cuando todas esas cosas que tienes en tu interior, todas esas necesidades, todos esos deseos que hay en ti, salen a relucir, pero de una manera correcta. Puedes pedir a Dios aquello que necesitas, pero no lo vas a pedir solamente para tu deleite, sino que va a ser algo de beneficio para ti y para los demás. Es en ese momento donde la guerra empieza a terminar. Somos llamados a compartir el espíritu de amor y gracia y un corazón de paz. El Señor es bueno y cuando el problema viene, el único refugio para ir es Jesús.
Él es la única persona que nos puede comprender totalmente. Él es el único que nos puede sanar las heridas internas. No podemos culpar a nadie de nuestro resentimiento y de nuestro enfado, pues es algo que llevamos en nuestro interior y no podemos pagarlo con los demás. Esa es nuestra única responsabilidad. Si nos enfadamos, si tenemos rencor, si tenemos odio, si estamos amargados, no son los demás los que nos hacen sentir eso. Somos nosotros los que dejamos que se cree esa raíz de amargura en nuestro corazón. Hoy quiero decirte, tal como dice un proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos va a revelar cualquier cosa que esté en nuestro interior, en nuestra alma. Esa controversia que crece ahí adentro y no nos permite ser felices. Hoy quiero decirte, el Señor puede cambiar tu corazón y ponerte un corazón puro, darte un corazón nuevo y renovar un espíritu recto dentro de ti. Solamente en Dios tenemos esperanza, perdón, amor, paz y unidad. Levantemos la voz en medio de esta generación. Seamos la luz que brilla en este mundo. Seamos la luz de Jesús. Hoy quiero pedirle a Dios que pueda cambiar nuestro corazón, que pueda quitar las guerras internas de nuestro interior y que pueda hacer todas las cosas nuevas. Hoy oro para que todas aquellas cosas que no te permiten descansar, para que todas aquellas cosas que no te permiten ser feliz y que se enseñorean sobre ti, aquellas cosas que te atan y no te permiten ver más allá del odio, del rencor, de la intranquilidad, de la guerra, sean desechadas en el nombre de Jesús. Y hoy seas libre. Seamos esa luz para las naciones. Compartamos del amor de Jesús, porque solo Jesús puede cambiar los corazones, pues es ahí donde comienzan las guerras. Guarda tu corazón. Que Dios te bendiga. En el día de hoy, la policía colombiana mató a tiros al notorio jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, mientras se aumenta la cifra de muertes violentas entre pandilleros adolescentes en todo el continente americano. El gobierno de Puerto Rico activa la Guardia Nacional para reforzar las operaciones de la policía en los residenciales públicos por causa de los múltiples asesinatos en los puntos de droga. Vemos a un hombre castigando a una persona de manera horrorosa. Y esa persona resultó ser nada más y nada menos que su esposa. Vemos a un niño con un arma perforando todo el cuerpo de su padre, pues se cansó de tanto abuso y salió en defensa de su madre. Vemos a un joven atacando a su amigo por 1 kilo de cocaína, pues en el negocio de la droga la traición y la codicia es la rutina. Vemos a un pueblo que se ahoga en la violencia y se pregunta hasta cuándo, porque no sabe verdaderamente dónde su problema está empezando. Y nos escondemos para no comprometernos y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno, pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra, porque es en el corazón donde comienzan las guerras, es en el corazón donde comienzan las guerras. Vemos también a un policía dando golpes a un joven inocente, porque este barrio baila mucho, escucha rap y su dialecto es diferente. Vemos al que ríe con todos pero odia a los que tienen piel oscura, y aunque lo niegue desearía eliminar al que no tenga su blancura. Vemos rebeldes que quieren cambiar al mundo a fuerza de balazos, por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos. Pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino que el de empezar a construir en el hogar bajo la voz de un ser divino. Pero nos escondemos para no comprometernos y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno, pero cambiándome a mí
comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan las guerras? No fue por culpa de políticos, lo guerrillero y rebelde que fui. ¿Dónde comienzan las guerras? En realidad fue por el odio y toda la maldad que había dentro de mí. ¿Dónde comienzan las guerras? Es en el corazón donde se construyen los planes de ataque. ¿Dónde comienzan las ganas de tomar posesión de lo ajeno? Es lo que trae las masacres. Escucha lo que te digo, escucha lo que te digo. Son muchos los que dicen dar buen ejemplo. Le dan verdad, mi amigo, le dan verdad, mi amigo. Por dentro son una bomba de tiempo. Por eso es que yo vivo, por eso es que yo vivo. De una forma transparente y sincera. Porque mi cambio ha sido, porque mi cambio ha sido profundamente desde adentro hacia afuera. ¿Dónde comienzan las guerras? La canción que ha presentado Vico C, acorde con el devocional que nos ha presentado William Muñoz. En unos minutos, Aula Jurídica con Lorenzo Fernández. En el año 1995, Brian Duncan presentó Benditas son las lágrimas. Piensa en esas veces donde has sido víctima de un grande dolor. Te han abandonado tus amigos, tratan y no pueden ayudar. En ti no hay pensamientos de consuelo, el futuro no tiene interés. El mundo que tú amas cierra sus puertas, sabes que no tienes dónde ir. Benditas son las lágrimas, limpian las ventanas de tu alma y corazón, dan un gozo angelical. Ha llegado el tiempo de hablar y contar de tus secretos, tu dolor. Sé que te culpas por lo ocurrido, pero esta vez tu culpa no la es. Tienes que saber que Jesús es tu amigo, como tú el rechazado fue. Sufrió humillación injustamente, Él bien sabe lo que vives tú. Benditas son las lágrimas, limpian las ventanas de tu alma y corazón, dan un gozo angelical. Benditas son las lágrimas que lavan manchas de dolor, que han sido perdonadas y olvidadas con su amor. Dios te mandará a su precioso consolador de paz y amor, y seremos puros de corazón, la luz y sal a los demás. Benditas son las lágrimas, limpian las ventanas de tu alma y corazón, dan un gozo angelical. Benditas son las lágrimas, limpian las ventanas
de tu alma y corazón dan un gozo angelical. Benditas son las lágrimas, benditas son las lágrimas, son las lágrimas. Escúchanos en radiosolidaria.com. Impresionante. El buen gusto no es caro. Hiperrastro es una tienda solidaria en la que puede encontrar todo tipo de artículos, muebles y enseres, tanto nacionales como de importación, por su compra al detalle o al por mayor. Todo lo recaudado con la venta de nuestros productos va destinado única y exclusivamente a sostener la obra social que la ONG de Remar sostiene en 70 países. Llámenos al 902 444 117. ¿Quieres cambiar la vida de un niño? Con el programa de apadrinamiento de Niños PAN, puedes ayudar a un niño a tener un futuro mejor. Con tu ayuda, un niño podrá acceder a educación, alimentación y atención médica. Hazte padrino con el programa de apadrinamiento de Niños PAN. Visita nuestra página web para más información, pan.remar.org. Llama por teléfono para más información al 606 95 80 00. Apadrina a un niño hoy. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. España, oramos por ti en este 2025. Sábado 14 de junio, en cada provincia. Este año clamaremos juntos, venga tu reino. Unidos en oración por un despertar espiritual en cada ciudad y en cada corazón de nuestro país. Sábado 14 de junio, súmate a muchos orando por España. Descubre más en www.espanaoramosporti.es. Y ahora decimos para España, venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita hacer algún traslado, porte o mudanza? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de servicios de transporte y mudanza. Remar.org 902 444 117. Nos encontramos delante de la Torre de Pisa con 54 metros de altura. Observen el difícil equilibrio de su inclinación. Conduciendo, el mejor guía eres tú y debes saber que en las rutas por carreteras secundarias el límite no es de 120, sino 90 o 100 km/h. Porque una colisión a 120 km/h contra un elemento rígido equivale a saltar desde la Torre de Pisa. Emplea el sentido común, evita saltos al vacío. Las prisas te hacen cometer errores y conduciendo no hay segunda oportunidad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y estamos en directo en el Magazine de Amigos a esta hora de la mañana con Lorenzo Fernández. Él está preparado, está listo y nos va a ofrecer este espacio de Aula Jurídica. ¿Qué tal estás, Lorenzo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Buenos días a Jessica, que hoy no la tenemos aquí de cuerpo presente porque estoy ocupando su sitio. Y muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Aún, Lorenzo, colea el tema de la extranjería, que ha habido una nueva ley, un nuevo reglamento, y hay muchos oyentes que están con las dudas. Hay personas que tienen información, hay varios oyentes que ya han participado con nosotros y nos han dejado varias preguntas. Sobre todo una oyente, hace unos minutos, que es fiel oyente a Radio Solidaria, se llama Claudia, nos está escuchando. Mi pregunta es para Lorenzo. Tengo a mi prima que ha vencido su residencia en el 2019. Ella vive en Bolivia, pero no sabe cómo volver. Se refiere a volver aquí a España. No sé si hay alguna posibilidad de recuperar su residencia vencida. Vale, mira, esto es una buena pregunta. Además, esta es una de las cuestiones que aborda la modificación de la ley de extranjería aprobada, entrada en vigor el día 20 del mes pasado. A ver, antes se podían recuperar las tarjetas de residencia solo las RLD, es decir, que es el acrónimo de residencia de larga duración. Estas eran única y exclusivamente las únicas residencias que se pueden recuperar mediante la presentación de un certificado médico y el resto de la documentación pertinente de, pues el pasaporte, pagar una tasa, la documentación que se requería para tal efecto, que incluso es la misma que se sigue requiriendo hoy. ¿Qué ocurre? Esto ahora mismo ha establecido esta modificación de la ley una mejoría sustancial en este procedimiento, y es que todas aquellas tarjetas de residencia que por alguna circunstancia no pudieron ser renovadas, en este caso mediante la justificación de este extremo de no haber podido ser renovadas, porque por ejemplo no se podía renovar, por una persona que tiene una residencia inicial no la pudo renovar porque en ese momento no estaba trabajando. Vale, perfecto, pues entonces en este caso se va a poder hacer una recuperación de esa tarjeta de residencia. Entonces, si la prima de nuestra oyente tenía una tarjeta de residencia y la ha perdido por algún motivo que contempla la modificación de la ley entrada en vigor el día 20 del mes pasado, pues no va a tener ningún problema. Eso sí, también tener en cuenta que cuando tú te pasas el periodo de vigencia que te permite la tarjeta de residencia, pues como es lógico, esta no te la extinguen o no la puedes renovar precisamente por eso. Dices, si estás residiendo fuera, ¿para qué la vas a renovar si no tiene sentido que tener una tarjeta de residencia cuando tú no estás residiendo en España? Entonces esto tiene cierta lógica, pero por cuestiones derivadas de la imposibilidad ajena a la persona que no haya podido renovar la tarjeta, en este caso sí se podría hacer. Si cumple uno de estos supuestos la prima de nuestro oyente, no habría ningún problema, porque por ejemplo, lo que digo, que no tenía los 6 meses cotizados o no estaba trabajando en ese momento, hay mucha gente que ni siquiera se molestaba en hacer la renovación porque decía, si es que no voy a poder renovar, ni siquiera presento la renovación, y se queda de manera ilegal, cuando lo que tendrían que haber hecho igualmente es presentar la renovación, y entonces Extranjería te contesta con la denegación, pero te da un plazo de 3 meses para presentar una tarjeta no lucrativa, y entonces en este caso, por lo menos, aunque perdieses la autorización de trabajo, lo que no pierdes es la autorización de residencia mediante esta tarjeta no lucrativa. Pero bueno, si está en uno de estos supuestos la prima de nuestra oyente, no va a tener ningún problema en poder renovarlo. Si quiere ampliar información sobre cuáles son estas opciones o estos supuestos bajo los que sí puede renovar, pues nada, que nos contacte por privado y encantados le echaremos un cable. Jessica, no sé si tienes alguna pregunta para formularle a Lorenzo. Jessica, si estás ahí, manifiéstate. Tengo una, pero tengo que decir que las últimas que me están mandando son un poco parecidas entre todas. O sea, os lo explico. Hay algunas que ya hemos contestado tiempo atrás, pero parece que a la gente pues no le queda muy claro las preguntas. Dice esta, hola, tengo un permiso de conducir internacional y es de Argentina, pero cuando yo me vaya para aquí, para España, ¿puedo canjearlo por uno español?
A ver, no es que pueda canjear. Es que esto es como los boletos, ¿sabes? Claro, te lo sí. canjeo por... No, a ver, no es canjearlo. O sea, si cuando vaya a España no tienes que canjear nada. Y yo pongo el supuesto de mi persona. Yo cuando viajo a un país con el que no haya algún acuerdo específico y no necesite ningún otro tipo de trámite, voy con mi carné y punto. ¿Qué ocurre? Que lo que hago, lo que tiene que hacer, si él ya tiene el internacional, pues porque me imagino que ya habrá ido al organismo de tráfico competente allí en Argentina para que le den el permiso internacional. Internacional quiere decir que puede usar ese carnet también aquí en España, no necesita canjear nada. Yo cuando viajo fuera, dependiendo del país que sea, pido mi permiso de conducir internacional, me lo dan tipo cartulina como los que daban en antaño, ahora lo han cambiado por un plástico pequeño tipo como el DNI, pero antes era una cartulina con 3 pliegues de color sepia. Ahora te dan esa misma cartulina y es un permiso internacional que tiene una validez de 1 año. Entonces tú lo pides y tiene una validez de 1 año. Y en el caso de nuestro oyente, pues así es lo mismo. Le han dado un permiso de conducir internacional y no tiene que canjear nada. Simplemente le va a valer durante 1 año para poder usarlo aquí en España. Otra cosa es si va a residir en España de manera permanente, pues entonces lo que sí puede solicitar es, una vez que obtenga la tarjeta de residencia aquí en España, si anteriormente a obtener la tarjeta de residencia él tenía permiso de conducir en su país de origen, sí que puede pedir la equivalencia del carnet de conducir aquí en España. Si no, no. Hay gente que lo que hace, y evidentemente esto se cambió, yo creo que incluso antes fíjate, nos llevamos dedicando al tema de extranjería, a la especialidad de extranjería más de 15 años, y yo creo que esto ya era anterior a mi incursión en el mundo inquietante de la extranjería, y es el de que cambiaron esto porque resulta que la gente lo que hacía era solicitaba la tarjeta de residencia en España, luego se iba a su país, que es mucho más fácil conseguir el carnet de conducir, o bien pagando, o bien que los estándares de exigencia eran mucho menores, y lo que hacían se lo sacaban allí, entre otras cosas también mucho más barato, y luego se venían con él. Vale, esto lo han quitado. Tú lo que no puedes hacer es, por eso viene muy bien esta pregunta y así también a modo aclaratorio. Si tú tienes el carnet de conducir con anterioridad a la residencia en España, lo puedes canjear. Si tú no tienes carnet de conducir anterior a la solicitud de la tarjeta de residencia en España, no vas a poder canjearlo. O sea, no vas a poder, me saco la residencia, me voy a mi país, me saco el carnet de conducir y hago el canje. No, en ese caso sí que no se puede. Pero nuestro oyente, cualquiera de los supuestos, o sea, si tiene el internacional, no tiene que hacer absolutamente nada porque tiene una validez de 1 año, como además incluso ha dicho él, para poder conducir en España. Y una vez vencido este plazo, si él está residiendo aquí en España, lo que sí puede hacer es el canje, porque el carnet de conducir, el permiso de conducir, lo tiene con anterioridad a la residencia aquí en España, con lo cual en ninguno de los supuestos va a tener ningún problema, o bien de una manera o bien de otra, pero sí va a poder conducir aquí en España sin ningún problema. Mi nombre es Kevin. Hice un trámite de reagrupación y ahora me lo han denegado. Tengo nacionalidad. Me dicen que es porque no hice bien el trámite. ¿Qué puedo hacer, Lorenzo? Mira, esto creo que en el programa anterior lo llegamos a comentar. Pues es curioso, porque nos estamos encontrando ahora con muchos, pero cuando digo muchos, o sea, en decenas de procedimientos en los cuales se han presentado anteriores a la reforma de la ley, o sea, es decir, a la entrada en vigor, que es el día 20 del mes pasado, gente que hace un par de meses o mes y medio, 2 meses, ha presentado el trámite de reagrupación comunitaria para traerse a un familiar y los están denegando porque realmente lo que alegan es que ese no es el trámite que tienen que hacer, porque recordar que la modificación de la ley del día que entró en vigor el día 20 viene a reflejar que ahora los trámites para traerte a un familiar, en vez de hacerlos a través del consulado o embajada,
se hacen directamente aquí en extranjería, como se estaba haciendo antes con el tema de las reagrupaciones familiares ordinarias, cuando tú tienes tarjeta de residencia, que luego con esa resolución favorable es enviada al consulado o embajada para que directamente le pongan el visado para viajar a España, el que corresponda con el trámite que es. Siendo potestativo de extranjería y no del consulado o embajada, la concesión del mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora mismo las embajadas y los consulados directamente lo que están haciendo de manera general e indiscriminada es denegar este tipo de procedimientos, no ajustándose a derecho, porque realmente tú en el momento en el que lo presentas, lo estás presentando con la normativa que hay vigente en ese momento. O sea, y esto además no se aplica de carácter retroactivo. No es que diga, no, es que entra ahora, pero con carácter previo. No. O sea, esto no da lugar a un carácter retroactivo. Con lo cual, realmente esto es un problema, porque va a cerrar un cuello de botella, porque estarán todos los procedimientos nuevos que se quieran iniciar, más luego todos aquellos que han sido denegados y van a tener que ser presentados por esta nueva vía. Lo que sí recomiendo a todos nuestros oyentes es que si están involucrados en este tipo de procedimientos, va a ser absurdo me refiero en cuanto a que les va a costar tiempo y dinero el hacer un recurso que, por mucho que tengan la razón, probablemente se lo vayan a denegar. Y para ser prácticos, lo mejor que se puede hacer es desistir de ese procedimiento por esa vía y hacerlo por la que corresponde ahora, porque va a ser nadar contracorriente, y nadar contracorriente, pues al final todos sabemos lo que pasa cuando nadas contracorriente: te desgastas, te pones de mal humor y al final no conduce a ningún lado. Con lo cual, instar a nuestros oyentes y a los amigos y familiares de nuestros oyentes que lo mejor que pueden hacer es desistir del procedimiento por esa vía y hacerlo por la que establece la modificación de la ley de extranjería, que sería presentarlo, pues eso, directamente en extranjería aquí en España, con la documentación pertinente, y una vez concedido, pues esa resolución se manda al consulado o embajada para que le pongan el visado a la persona que se quiere traer. Vale, yo tengo unas cuantas preguntas más, pero es que hay una que me ha llamado bastante la atención, Lorenzo, lo he intentado traducir lo mejor que puedo. Y dice: muy buenos días, bendiciones, me llamo Milena, soy de Perú, aunque tengo nacionalidad española. Me he divorciado en mi país. ¿Tengo que registrar también mi divorcio en España? Muchísimas gracias, bendiciones. Me encanta, Jessica, qué capacidad de traducción e interpretación. Pero vamos, José creo que también, pero yo lo he entendido perfectamente. A ver, es que no, simplemente sabes que esto, yo me imagino que es porque escribes rápido y te comes la mitad de las palabras y luego el traductor te cambia lo que quiera, o sea, el corrector. Me imagino que será por eso. Sí, bueno, sin tener en cuenta las que se inventan, que eso también, vale. Vamos, desde luego, ni la IA podría haberlo hecho tan bien como lo has hecho tú, Jessica. Esa capacidad de interpretación para que el mensaje se transmita de manera clara y concisa. Bueno, yo lo he entendido, y cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo también. Sí, tiene que registrar el matrimonio. ¿Por qué tiene que registrarlo? Porque si en un futuro se quiere casar o quiere hacer cualquier tipo de trámite, o bien porque tenga hijos menores de edad o cualquier trámite administrativo, siempre va a figurar como casada y no como divorciada. Uh-huh. Entonces, para cualquier tipo de ayuda, bien sea de la... Bueno, iba a decir de la Comunidad de Madrid, no sé dónde vive esta oyente, pero bueno, no lo ha puesto. La comunidad autónoma que sea, en este caso, bueno, como estamos en Madrid, hablo de la de Madrid, pero bueno, tanto a nivel estatal como nacional, cualquier tipo de ayuda, pedir, yo que sé, una ayuda no contributiva, lo que sea, para cualquier tipo de trámite, siempre va a figurar como casada si no inscribe ese divorcio aquí en España. Y a nivel documental, claro, cuando le vayan a pedir, no, es que yo estoy divorciada ya, pero es que si usted no lo demuestra, usted aquí en nuestra base de datos figura como casada, y como no lo tiene registrado, con lo cual, sobre todo para que no se lleve sorpresas, porque si hay algo además que le urge, el registro del matrimonio, no es que tú cojas el divorcio de allí de Perú, lo inscribes, venga, y en 15 días lo tengo. No, tarda meses. Con lo cual, es mejor estar prevenido, porque si encima tienes un procedimiento para la ayuda del comedor de un hijo tuyo que tengas menor de edad, yo qué sé, para cualquier cosa, y te piden eso,
como no lo tengas, pues a lo mejor se te pasa el plazo, porque mientras que inscribes el divorcio, si tú tienes a lo mejor que te dan un plazo porque te hacen un requerimiento para aportar documentación de un mes, de 15 días o de lo que sea, pues evidentemente ese plazo se te va y esa ayuda la pierdes. Y ahí es cuando ya vienen los quebraderos de cabeza, con lo cual, si nuestra oyente tiene algún tipo de situación que pueda generar el hecho de que le vayan a pedir en algún momento su situación conyugal de divorciado o lo que sea para cualquier tipo de ayuda, pues sí que es cierto que va a ser mucho mejor, más conveniente que lo vaya registrando para luego evitar problemas. Hay otra pregunta, Lorenzo, pregunta de última hora que nos ha hecho una oyente que ahora mismo está también conectada a Radio Solidaria. Buenos días, Lorenzo, me llamo Paola, escucho Radio Solidaria desde Granada y nos envía un pequeño mensaje. Le gustaría tener un contacto privado para recibir información porque quiere traer a su padre de Bolivia. Uh-huh. Ya lleva 3 años intentándolo, traerlo de vacaciones. He contactado con otros abogados de extranjería de aquí y ninguno me ha dado solución. Yo tengo nacionalidad. Espero tu contestación. Muchas gracias. Un saludo. Vale, bueno, lo primero, gracias por escucharnos, por ser fiel oyente. Allí en Granada, además, ahora el calor aprieta. Vale, a ver, la cuestión aquí, si lo llevas intentando 3 años, yo me imagino que si te lo han denegado, no voy a venir yo de listo a decir, no, pues es que... No, a lo mejor es que concurre alguna circunstancia por la cual te lo puedan estar denegando. A ver, en principio, por lo que me cuentas, tanto una carta de invitación como una reagrupación comunitaria, si se reúnen los requisitos no tiene por qué haber ningún problema. O sea, has comentado que es para traerlo de vacaciones, con lo cual para traerlo de vacaciones, Bolivia en La Paz tampoco me consta que sean especialmente crueles a la hora de gestionar este tipo de trámites, porque sí que es cierto que no voy a concretar consulados, pero en algunos sí que se antoja complicado por la vía ordinaria el poder hacer el trámite, pero en este caso no me consta. Yo creo que a lo mejor concurre aquí alguna circunstancia por la cual no se puede hacer. A ver, también es cierto que si tú lo que estás haciendo es una carta de invitación y es un familiar directo, por eso mismo también la ley ha cambiado y el trámite ahora se hace a través de extranjería para la reagrupación comunitaria en vez de hacerlo a través del consulado, porque si estás haciendo una carta de invitación, tú presentas el procedimiento y luego allí en el consulado lo pueden denegar porque interpreten que dada la situación familiar o dada la situación personal de la persona que tú pretendes invitar, es susceptible de que se vaya a quedar a vivir en España. Y si es susceptible de que se vaya a quedar a vivir en España, te van a poner cualquier tipo de disculpa menos esa, porque claro, no es muy plausible poder demostrar ese extremo. Y te van a decir, pues mire, no se lo denegamos porque no ha aportado el papel de color naranja, por ponerte un ejemplo. Y siempre van a recurrir a cualquier tipo de excusa que parece a priori absurda, pero precisamente para no concederte este visado y que la persona no se pueda quedar. Entonces si quieres ahora por privado te pasaremos el teléfono de contacto para que puedas recurrir a nosotros, te daremos la información y bueno, si se reúnen las circunstancias y características para poder hacerlo, pues sí, o bien la reagrupación comunitaria o bien una carta de invitación sí que se podría hacer. Y luego, bueno, pues también ampliar un poco la información, porque si lo llevas intentando 3 años y te lo han denegado, ahí pueden ser varias causas las que concurren para ello. Pero bueno, vamos a intentar darle solución y que se pueda reunir tu familiar contigo aquí en España. Yo tengo una última pregunta, Lorenzo, y nos viene desde una oyente que es colombiana y dice así: muy buenos días, bendiciones para todos. Mi nombre es Elizabeth y soy de Colombia, pero tengo una pregunta. A mi marido le acaban de dar el arraigo, que le han dado el ok. ¿Me pueden dar también a mí los papeles al tenerlos él? Un abrazo, bendiciones. Sí y no. Toma ya. Y ahora ya desarrollamos la respuesta, que si no menuda montaña rusa hay en un momento. A ver, la cuestión está en que si a su marido le han dado el arraigo, sí, o sea, no se lo puede dar porque con la residencia inicial no se puede, pero sí
por el hecho de que en el momento en el que ya cumpla un año con esa residencia, sí que le puede dar los papeles a ella, ¿vale? Ujú. Siempre y cuando reúnan el resto de requisitos, pero en principio sí. No se puede dar una tarjeta a un familiar en este procedimiento de arraigo cuando tienes la primera residencia, que es la de un año. Luego ya en el momento en el que la renuevas sí se podría hacer, con lo cual tendría que esperar, o bien si reúne los requisitos de llevar 2 años en España y poder acogerse ella también directamente por su cuenta sin necesitar de su marido para poder presentar una residencia inicial, un arraigo, pues entonces estupendo. Recordar que ahora ya no se han rebajado las exigencias a la hora de solicitar un arraigo, porque en el caso de que no tengas un contrato de trabajo también puedes hacerlo, y ahora ya se ha rebajado de los 3 años a los 2 años, con lo cual ahora la ley en ese sentido es más suave, es más laxa, y sí que podría tener mejor acceso a poder solicitar la residencia por su cuenta sin tener que esperar a que su marido tenga que renovar la residencia. Entonces, si es uno de estos supuestos, entonces no tendría que esperar a que su marido renueve, sino que ella por su cuenta también lo podría solicitar. Respondida la pregunta, y la verdad que era una pregunta bastante curiosa, porque un oyente la semana pasada nos preguntó sobre el tema del arraigo familiar, Lorenzo, y yo creo que esta va a ser la última pregunta del espacio. ¿Qué documentos, Lorenzo, se deben presentar para solicitar el arraigo familiar? De esto ya has hablado en varias ocasiones. Brevemente, Lorenzo, ¿qué documentos necesitaría este oyente para presentar esa solicitud del arraigo familiar? Está bien recordarlo, porque además es un arraigo que dentro de todos los que hablamos normalmente, yo creo que es el más olvidado. Yo creo que es el que menos se tramita. Bueno, para el arraigo familiar, como el propio término indica, lo primero que hay que demostrar es el vínculo. Es decir, que si tú lo estás haciendo a través de un familiar, pues tienes que demostrar el vínculo, o bien partida de nacimiento en el caso de ser padre o hijo, o bien certificado de matrimonio o de pareja de hecho en el caso de ser cónyuge. Con lo cual, una vez demostrado este extremo, tú tienes que tener una permanencia mínima de 2 años en el país. Todo esto estamos hablando ya pues una vez que estás aquí y quieres solicitar el arraigo familiar. Luego se tienen que aportar los medios económicos del familiar que te está dando el derecho para que esta persona te pueda sustentar. Y en este caso sí que se tiene que cubrir un mínimo de salario mínimo interprofesional, y sí que se establece una cantidad mínima en la cual pueda subsistir la persona que te da el derecho y el solicitante, porque si tú, por ejemplo, estás trabajando en una pizzería media jornada, con eso no te lo van a dar, porque yo creo que prácticamente ni tú puedes subsistir con un trabajo de media jornada como para encima poderte hacer cargo de un familiar. Entonces tendría que ser un trabajo de jornada completa y con un salario mínimo que permita tu sustento y el de la persona que está optando a la tarjeta de residencia a través tuyo. Y una vez que se presenta eso, pues bueno, se piden también los antecedentes penales, el pasaporte completo, un empadronamiento familiar, y con esta documentación, pues una vez presentada en extranjería, comprobarían que todo está correcto y en ese caso podrías optar al arraigo familiar sin ningún tipo de problema. Y en esto, pues, esto se hacía mucho antes, sobre todo cuando a ti te pedían para un arraigo social un contrato de trabajo y tú no podías disponer de él, pues siempre tirabas de un familiar, a lo mejor un cónyuge o alguien, para poder hacerlo a través suyo y no tener que necesitar ese contrato de trabajo. Entre otras cosas, por eso, como se ha visto esa necesidad, se ha cambiado también el tema de lo del arraigo para que tú puedas optar a un arraigo sin necesidad de tener que contar con un contrato de trabajo, dada la dificultad. Porque no sé si lo veía el otro día en el telediario, no sé dónde era, dice... era un argentino que sigo en una red social, y dice, nos estamos volviendo locos. Dice, si para que me den un arraigo necesito un contrato, y para que me den un contrato necesito un arraigo, entonces ¿cómo hago? Claro, y tiene sentido. Entonces, para eso se ha diseñado también esta nueva vertiente de arraigos, para que sin necesidad de contrato puedas optar a tener una residencia, y que en un momento dado, claro, una empresa te pueda contratar porque tú ya tienes una residencia. Porque si no, es cierto que es una pescadilla que se muerde la cola.